Comenzamos este curso de desarrollo de franquicias y licencias, 3 de julio. Y bueno, pues vamos a explicar un poquito en razón de este tema. Y quiero empezar con la razón de ser de las franquicias y explicar un poco dos temas que para mí son fundamentales y explicar también un poco lo que tiene que ver con este proyecto de franquicias, que al final del día a mí es algo que particularmente me apasiona. Como todo, en la vida hay cosas demasiado buenas, ¿no? Hay cosas que realmente se salen de toda la norma, son outliers, de verdad nos cambian la vida. Y bueno, pues cuando esto ocurre, siempre queremos tenerlo más cerca, queremos compartirlo, queremos difundirlo. Y ejemplos básicos, ¿no? Como cuando no hemos visto en el aeropuerto que la gente anda cargando sus cajas de Krispy Kreme en el avión, ¿no? Esto es, creo que muy típico, muy común, sobre todo la gente que no es, que no está en las ciudades capitales o no está en las ciudades más grandes. Ahí ves a la gente cargando sus cajas de Krispy Kreme. O a lo mejor se acuerdan de la primera vez cuando llegó Starbucks a su ciudad, que se hacía una fila enorme afuera de Starbucks, ¿no? En ambos casos, bueno, pues como tal, en este curso lo que vamos a buscar es reconocer cuándo tenemos algo que es demasiado bueno y también cuidarlo de forma correcta, porque cuando tenemos algo que es demasiado bueno lo queremos compartir, expandir y hacerlo crecer, pero tenemos que cuidar muchos factores para que el crecimiento se pueda dar de forma correcta. Entonces, en este curso vamos a ir paso a paso a conocer cómo es que debemos hacer las cosas para poder hacer una expansión comercial correcta, ya sea en negocios tradicionales o en negocios digitales. Y de pronto ustedes pensarán, bueno, ¿por qué un negocio digital? La ley de la propiedad industrial, ahorita la nueva ley que acaba de cambiar, pues no menciona nada de temas digitales. No importa, tenemos que conocer por qué, porque el mundo está cambiando demasiado rápido. Y la segunda parte de la sesión se tratará de platicar y analizar cuestiones que tienen que ver con los negocios exponenciales, estos negocios que están creciendo de forma avasalladora y que están cambiando industrias completas y que tenemos que reconocer. Sí, Pedro, adelante, te veo la mano levantada. Bueno, la voy a bajar. ¿Qué sí es este curso? ¿Qué necesito que podamos poder conceptualizar qué vamos a ver en este curso? ¿Qué sí es este curso? Este curso nos va a ayudar a aprender a discriminar negocios respecto de cuáles tienen y cuáles no tienen cualidades para replicarse. Es decir, si bien es cierto, casi cualquier negocio puede llegar a ser franquicia, tenemos que aprender a ser muy honestos, muy objetivos y decir cuándo sí y cuándo no, porque si no va a ser como zapato entrando como un pie entrando en un zapato que no le queda. Realmente hay modelos de negocio que no les queda ese tipo de procesos, de proyectos. Habrá otras formas de expansión, pero tanto los modelos de negocio como los negocios tienen una cierta, digamos que, crecimiento o cierta madurez. Entonces tendremos que aprender a saber cuándo sí, cuándo no. Segundo, aprender si el negocio está en condiciones. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga la factibilidad, pero a lo mejor no llega ese momento. Tercero, analizar si el mercado, es decir, analizar completamente el mercado y los indicadores de que tiene el mismo para tomar decisiones, también será algo que aprenderemos aquí. Otra cosa que aprenderemos es a leer las condiciones de mercado para trazar una planeación estratégica, es decir, conocer las herramientas de planeación estratégica, que son buenísimas y son cosas que de verdad posiblemente les va a cambiar el rumbo a sus propios negocios, que las van a poder implementar y que también sepan implementarlas cuando tengan enfrente un desarrollo de franquicia o de licencia en este caso. A reconocer los indicadores de escalabilidad del negocio, es decir, a reconocer qué tan fácil o difícil es que un negocio crezca. ¿Por qué? Porque hay negocios que son muchos cierros y los cierros son costosos y los cierros son a veces en ocasiones difíciles. Entonces hay que reconocer y hay que saber cuándo y qué podemos hacer para irle quitando un poco a poco esos fierros a ese negocio y hacerlo más ligero y que sea más replicable. También, 6 será reconocer elementos legales fundamentales para la existencia de franquicias y licencias. Es decir, qué son esas cosas que son fundamentales y sine qua non para que exista una franquicia. 7 será la realización de la documentación legal
que tiene que ver con la existencia de este modelo de negocio, franquicia o licencia. ¿Por qué? Porque tiene que tener toda una serie de documentos legales que la ley marca como condicionantes para que existan. Sin esto, entonces estaremos inclusive en posibles omisiones a la ley o incluso haciendo actividades ilícitas. 8 será estructurar corporativamente una franquicia o una licencia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que una franquicia, una estructura de franquicia es un negocio diferente. Es decir, si tú en tu negocio, pensando en Giovanni, vendes pizza, pues tu negocio principal es vender pizza, pero tu negocio secundario va a ser tener un trato y una relación personal con otros, en otras entidades de negocio, es decir, con otras personas que estén interesadas en hacer negocio contigo, que tienen que tener un trato diferente. ¿Por qué? Cuando comúnmente se le conoce como B2C al negocio que tú operas y que el consumidor final es una persona que, digamos que es de a pie, es decir, que es un consumidor general. Pero en estas relaciones de franquicia hay un B2B, es decir, business to business, donde las relaciones tienen que ver entre empresas, entre personas o entre entidades que se van a estar de forma común apoyando. Y hay que entender que la franquicia y las licencias, a diferencia de cualquier otro negocio, es una relación, un negocio de relación personal muy importante. ¿Por qué? Porque si la relación personal se empieza a desgastar, si las formas se dejan de hacer de forma correcta, si no tenemos límites claros, entonces empezaremos a tener una relación viciada. Veremos todo eso, te los prometo, y encontraremos esos atajos importantes para efectos de evitar problemas en este tipo de relaciones. Y obviamente el punto 9 es conocer y prever problemáticas legales comunes en las franquicias derivadas de lo anterior. 10 será a realizar manuales de franquicias y licencias. ¿Por qué? Porque son el know-how, son la parte básica que tenemos que comunicar, y estos manuales, ya sean operativos, imagen, administrativos o cualquier otro tipo de manuales que nos ayuden a comunicar y a transmitir esta información que es valiosa, tienen formas convencionales y no convencionales, las veremos. Después veremos cómo determinar el precio de venta de una franquicia, es decir, dentro de esta industria, el costo, la cuota de inicio de una franquicia es una mecánica que se usa muy comúnmente para efectos como un tipo de cuota inicial, un tipo de cover, si pensáramos así como de entrada, y tenemos que aprender a saber cómo es que podemos llegar a ese número mágico y cómo saber si estamos altos o bajos o si forman parte de una estrategia de difusión. También aprenderemos a realizar los documentos de comercialización de franquicias y licencias. ¿Por qué? Porque quienes han estado involucrados en este tema saben que vender una franquicia de $1,000,000 no es particularmente algo fácil. Entonces tenemos que estructurar toda una, pues sí, todo un proceso, toda una serie de documentos que harán que ese cliente que esté interesado en nuestro negocio, acordémonos una cosa que es fundamental. Una franquicia, una licencia es un negocio financiero. ¿Por qué financiero? Bueno, primero porque en teoría el éxito está probado, y el éxito probado nos da o nos genera márgenes de utilidad. Es decir, si yo vendo X cantidad de miles de pesos al mes, supongamos que yo vendo 200,000 pesos al mes generalmente, o mis unidades venden eso, entonces si traes un margen de utilidad X, entonces quiere decir que ese negocio te estará dejando mensualmente una cantidad de renta, como si así fuera. Obviamente, a diferencia de un negocio inmobiliario o un negocio de características un poco más reservadas, más conservadoras, podría darte, eh, podría darte mejores beneficios económicos. Sin embargo, también conlleva más riesgos. Entonces, tenemos que entender que en la venta de las franquicias debemos de conceptualizarlo como un negocio financiero al cual una persona pudiera elegir. Si tiene, supongamos, $2,000,000, estaría pudiendo elegir entre comprarte una franquicia o a lo mejor invertirla en un departamento muy chiquito, que a lo mejor el departamento en pesos mexicanos le daría algo así como 4 a 6,000 pesos mensuales, y a lo mejor un negocio de franquicia le podría dejar hasta 100,000 pesos al mes o 200,000 pesos al mes. Sin embargo, obviamente todo tiene riesgos. Entonces, habrá que conceptualizar cada uno de estos puntos para reconocer cuál es el negocio financiero que su franquicia está ofreciendo al inversionista, porque al final quien nos compra puedes llegar a ser un autoempleado, pero también más en la mayoría de las ocasiones va a ser una persona que lo hace por inversión. 13 es a definir un proceso de venta de las franquicias, es decir, desde principio a fin, cuál es el proceso de venta que voy a realizar.
conocer las mecánicas de comercialización, que tienen que ver tanto las digitales como las no digitales, y cómo atender o cómo generar ciertos inversionistas, que realmente es difícil, y a realizar un cierre de venta con los cuidados necesarios del contrato. ¿Por qué? Porque este proceso es un proceso solemne que la propia ley manifiesta ciertos tiempos respecto de cuándo empieza el inicio de este interés, qué se tiene que dar, cómo se tiene que dar, cuáles son esas cosas, y al final poder complementarlo todo en un cierre que sea un cierre positivo, que deje las bases bien firmes para un proyecto que va a generar muchas cosas en el futuro. Y por último, a realizar una estructura de preparativos previos a la puesta en marcha. ¿Por qué? Porque está bien, ya apretaron las manos, se pagaron, pero a partir de ese momento hasta el punto donde se empieza a operar, hay una de cosas que no te imaginas. ¿Por qué? Porque echar a andar un proyecto, armar un negocio, todo lo que tiene que ver con la estructuración del mismo en una localidad nueva, pues es algo que de verdad es todo un reto, y hacerlo de forma correcta más. Entonces, aprenderemos a saber cuáles tablas son, qué tipo de cosas tenemos que tomar en consideración, cuáles son errores comunes que suceden. Y bueno, esas son cosas que debemos comprender y que veremos durante el curso. Perdón, me faltaron tres. Anticiparse a problemáticas comunes de inicio de operaciones, como les comentaba. También a reconocer los problemas de operación más comunes. ¿Por qué? Porque una vez que se echa a andar el proyecto, pues el ir y venir puede generar fricciones, roces. Al final del día no deja de ser un pequeño matrimonio entre el inversionista y el franquiciante, así que tendremos que reconocer cuáles son esos problemas para evitarlos. Uno que siempre sucede tiene que ver, por ejemplo, con la distribución. Si imagínense, yo vendo un producto y no me llega el producto porque a lo mejor ustedes tuvieron un problema en China, que no les llegan las cosas, colapsan completamente y hacen que los negocios dejen de funcionar. Entonces, anticiparnos y conocer cuáles son estos problemas seguramente nos ayudará a evitar fracasos, porque al final del día, si una franquicia tiene fracasos, pues perderá lo que es la seguridad respecto a los posibles inversionistas y pondrán su dinero en otro lugar. Y establecer, por último, este es el último, establecer mecanismos de solución en casos de problemas graves y salidas a la relación. ¿Por qué? Porque una vez que se empiezan a desgastar las cosas, generalmente nosotros siempre pensamos en términos de que las cosas van a estar bien, pero por alguna razón parecería que es algo incluso incómodo platicar qué va a pasar si está mal, ¿no? Imagínense que si nos vamos a casar y no hacemos un prenup porque nos da pena decir, oye, y si nos divorciamos porque es para toda la vida. La realidad es que tenemos que hacerlo, sobre todo en este tema de negocios. Cada quien hará lo que quiera en sus relaciones personales, pero en los negocios sí hay que definir qué pasa si me quedas mal, qué pasa si no cumples, qué pasa si te saltas la barda, qué pasa si engañas, qué pasa si cometes ciertos delitos. Entonces, todas estas salidas las veremos en su debido momento, y la intención es que ustedes aprendan a cómo anticiparse a las problemáticas que pueden llegar a ocurrir. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Perdón, me fui de largo y de corrido, pero me gustaría escuchar si alguien tiene alguna duda respecto a alguno de los puntos platicados. Bueno. No, todo claro. Perfecto, gracias. ¿Qué definitivamente no es el curso? ¿Qué no vamos a ver? ¿Qué no vamos a hacer en este curso? Este curso no es un curso de reestructuración ni consultoría de negocios. O sea, no vamos a ver consultoría, reestructuración, cambiar modelos de negocio. No. Este curso es para la estructuración de las franquicias y de licencias, no para hacer modificaciones sobre el negocio. Se supone que el negocio ya funciona, por eso lo van a franquiciar. Si un negocio no funciona, si un negocio no es rentable, entonces olvídense, ni siquiera vámonos 2 pasos atrás y denle las gracias o la confianza a esa persona, denle muchas gracias porque confían en ustedes, pero no es un negocio que van a franquiciar. 2, no es un curso de negocios milagros, ni soluciones inmediatas, ni de cuestiones piramidales, no. Ese tipo de cosas no son cosas que vamos a ver, ni que tampoco nosotros como Logic estemos de acuerdo. Y 3, no comulgamos con las malas prácticas de la industria en México, que son muchísimas y que ya a lo mejor en algunas clases quienes están conmigo en otros cursos se darán cuenta porque me he expresado bastante mal acerca de las cosas que suceden en México, y claro que les voy a hacer saber cuáles son estas cosas de las cuales se deben de cuidar
¿Por qué? Porque el negocio en México está muy viciado, porque no existe formalidad a comparación de otros países, particularmente Estados Unidos, que es muy duro y que si sí existe un Estado de Derecho más sólido, pues bueno, México la verdad es que es una pachanga y la verdad es que lo que han hecho es que se haya diluido de forma total las franquicias en México y se presten para, pues, que frauden a la gente, que les vendan gato por liebre, que no nos atiendan y muchas cosas que ya veremos, pero hoy no es el día de quejarnos. En Logic, de verdad, queremos cambiar la forma de hacer franquicias y licencias en México y de verdad esperemos que a través de este curso cambiemos un poco esta dinámica y que todos los que salgan aquí y si algún día tienen una interacción directa con la franquicia, lo hagan de forma perfecta. En Logic amamos la planeación estratégica, la tecnología e innovación, los medios digitales, las organizaciones exponenciales y el venture capital. Entonces, créanme que durante toda esta dinámica se darán cuenta que se harán este tipo de cosas de tema, que veremos cómo cada una de estas cosas derivan y hoy no es la excepción, hoy veremos cuestiones de organizaciones exponenciales. Para quien no conoce el término, seguramente va a ser algo que les va a hacer pensar el fin de semana. Para entender las franquicias y licencias hoy, en 2020, es necesario entender dos conceptos. Con esto nos vamos a ir el día de hoy y si por favor tienen chance de leer estos dos libros, de verdad créanme que cada palabra vale la pena. El primero es un libro que se llama El principio 80-20 y otros 92 principios de las leyes de la naturaleza aplicadas a los negocios o algo así. Y en este libro habla acerca de la teoría de los genes comerciales y vamos a ver punto a punto cómo es que esta teoría de genes comerciales se empata o se empareja con algunas de las cosas que yo creo que son fundamentales y básicas para poder hacer correctamente una franquicia, porque a veces no queda muy claro dónde está la línea entre lo que es bueno y lo que no es tan bueno y se los explicaré con mucho detalle. Por otro lado, hablaremos acerca de las organizaciones exponenciales que han sido un gran tema que cada vez va evolucionando más y cada vez nos sorprende más. Y quienes no tengan la oportunidad o no han tenido todavía la oportunidad de relacionarse con este tema, pues es hoy una buena forma de solamente dar una pequeña introducción hacia esto y espero que esta introducción les deje muchas inquietudes y que se metan de lleno porque vale la pena y de verdad los va a poner en un lugar diferente. ¿Hasta aquí alguna duda antes de empezar a hablar sobre los géneros comerciales? No, todo bien, gracias. Todo bien. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de los genes comerciales. Y está muy chistoso porque es una mezcla curiosa entre cómo pensamos acerca o cómo se piensa acerca de la evolución y cómo eso trasciende, pudiera llegar a trascender a través de la vida de los negocios y créanme que les va a hacer mucho sentido. Bueno, esta frase es muy buena, es de Richard Dawkins, que dice, "It's not success what makes good genes, it's good genes what makes success." En español sería, no es el éxito lo que hace a los buenos genes, sino los buenos genes los que hacen el éxito. Es decir, es una cuestión de esencia, de fundamentación, lo que nos va a llegar a este éxito que estábamos buscando. Y de alguna forma Darwin nos explicó lo que tiene que ver con la selección natural y la evolución de las especies. Y Mendel nos explicó lo que tiene que ver con los genes dominantes que pasan a siguientes generaciones. De verdad, todo esto tiene sentido en un punto. Por favor, síganme. No es teórico. Que de verdad sigan esta presentación. Los genes, estos mismos, suceden en los negocios, los modelos que se ponen en prácticas exitosas sobreviven por más generaciones. Es decir, así como en la teoría de la evolución y la naturaleza, estas cosas que vemos hoy en día son el resultado de los genes dominantes, también lo que conocemos hoy en los negocios y en nuestras vidas son el resultado de varias generaciones de genes o de ideas que ahorita vamos a ver qué es cada cosa. La teoría dice que los genes son egoístas, porque su principal causa atiende a la supervivencia. Es decir, o tú o yo, y voy a hacer lo posible por yo pasar a la siguiente generación. Y a pesar de lo anterior, los genes no controlan, o sea, nos manipulan, pero no nos controlan del todo. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, con esta conciencia que hemos desarrollado,
digamos que hemos logrado generar un contrasentido. Y ahorita les explico el por qué. Algún ejemplo de estos, un par de ejemplos de estos podría ser, por ejemplo, que las mujeres que tienen más estudios, que tienen un grado más alto de educación, tienden a tener tasas más bajas de natalidad, ¿no? También un contrasentido es a veces los estándares de belleza que poco a poco se han ido modificando, pero a inicios de los 2000 la belleza se percibía como la delgadez absoluta y aunque la naturaleza nos dice come, había gente que prefería vomitar para estar delgada, ¿no? Entonces, esos son contrasentidos que van siendo como estos tipos de ideas que se van gestando y generando por medio de la poco a poco, ¿no? Nuestra especie es la única que ha desarrollado estos conocimientos, este tipo de genes diferentes, y es a través de la cultura, el lenguaje, el arte, la arquitectura y la ciencia que se crean, y a estos se les conocen como memes, y no son los de WhatsApp. Memes es una forma de expresarlo, y se llama la teoría de los memes, es decir, estos genes culturales que son más bien ideas, que pueden llegar a contravenir o contraponer particularmente lo que tiene que ver con la genética natural, ¿va? Y bueno, pues como tal, esta unidad es una unidad de transmisión de cultura, puede ser un libro, una idea, una película, frase, vestuario, moda, tendencias, arquitectura. Se los prometo que vamos a llegar al punto y estamos por llegar. Los memes pueden ser transmitidos o tienen que ser transmitidos de una persona a otra por medio de un vehículo. Y generalmente estos memes o esta cultura o esta información se transmite por aprendizaje o imitación. Y los memes irán evolucionando conforme se transmiten de persona a persona, es decir, cada vez van teniendo o van generando una complejidad más grande, van estructurándose de alguna forma, ¿no? Y es muy parecido como pasa con los genes, es decir, prácticamente la teoría es la misma entre una y otra. Regresando a los genes malos están destinados a morir y los genes buenos, a morir de forma prematura o joven, pero los genes buenos están destinados a sobrevivir y trascender. Lo mismo aplica a los memes, es decir, cuando las ideas son buenas, están destinadas a sobrevivir y trascender por más generaciones, pero cuando son malas, entonces, pues de alguna forma ahí quedan, ¿no? Entonces, la teoría de los genes de los negocios es un tipo de meme que relacionado a los negocios que incluye diseños, por ejemplo, la telefonía, o es un script de una película, o un software, una fórmula, o una medicina como tal. Esos son tipos de ideas, genes o conceptualizaciones completas que han ido evolucionando poco a poco. Y todos estos son una serie de compuestos de know-how que requieren vehículos comerciales para poder llegar a entregar el valor de un producto o servicio. En este caso, los business genes, como se les conoce, son el principio de la vida económica y requieren estos vehículos que generalmente son personas o son empresas o es equipo, construcción, maquinaria, es decir, son cosas que adoptan como tal, que se adoptan y que se generan y que es a partir de ahí que de alguna forma es como un tipo de virus y nosotros somos esos portadores, pero es en sentido contrario, ¿no? Entonces, los genes de negocio son ideas de negocio que generan riqueza y los vehículos comerciales son esas personas que ejecutan esas ideas de negocio. Los genes de negocio pueden sobrevivir sin un lugar, los genes de negocio no pueden sobrevivir sin un lugar físico en el espacio. Y los genes de negocio encuentran un buen vehículo, si encuentran un buen vehículo para su propagación y existencia, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir. Es decir, es una ecuación entre una buena ejecución y una buena idea. Prometo que casi estamos a punto de llegar al punto. La forma en que los genes de negocio de alguna forma existen es por medio de evolución y selección natural, en la cual hay una lucha por su sobrevivencia, hay una variación, una selección y un cambio y mejora conforme van transmitiéndose poco a poco. Y bueno, pensemos en este meme o en este gen de negocio, por ejemplo, la rueda. La rueda es un descubrimiento que al inicio pudo haber sido primitivo, pero varió, se transformó, mejoró y hoy sigue con nosotros. Y su evolución podría parecer que es una evolución que va poco a poco generando una evolución tecnológica y de alguna forma se parece mucho a lo que también en la naturaleza sucede.
De la misma forma que los animales compiten uno contra otro por los recursos y los genes de negocio, también viven en esa lucha. ¿Por qué? Porque viven respecto de escasos recursos. Y obviamente esas ideas buscan siempre estar siempre cachando estos recursos, ¿no? Entonces pensemos en una idea, vamos aterrizándolo esto, pensemos en una película o un guión que al final del día es una trama y es un meme, y su código genético conlleva o tiene como tal el éxito de las cosas. En este caso, por ejemplo, también requiere de una ejecución. En este caso, bueno, pensamos en una película, vamos a poner el ejemplo. Es una película, en este caso es un guión, pero también pensemos en el vehículo que es la ejecución, que se puede dar a través de directores, productores, actores, que van a ser esos intérpretes o ejecutantes, y la propagación puede ser a través de un CD, un MP4, una plataforma de streaming o cualquier medio tangible, ¿va? Entonces, para que los genes de negocio existan, requieren ser algo valioso, es decir, algo que la gente quiere, tener capacidad de ser replicable y ser intangible. Y así por eso conocemos historias como Romeo y Julieta, que se repiten, se replican, se mutan y varían. Esta historia podría pensarse que es tan buena que se repite y se repite y se repite, y posiblemente la próxima generación verá una forma diferente y adaptada respecto a las películas. Con esto lo que les quiero decir es, al final del día, estos genes de negocios, estos genes, estos memes, estas ideas que evolucionan, debemos de conceptualizarla como la base del éxito de un proyecto. Si no lo tienen, si no son fuertes, si no mutaron, si no siguen con nosotros, no lo repliquen. Entonces, lo primero que tenemos que identificar en una licencia o un modelo de negocio es que estos negocios, que estos posibles o potenciales productos o proyectos tengan este gen ganador, este gen que se repite, que parecería que es una fórmula. ¿Alguien ha conocido, ha escuchado hablar del número áureo, de la secuencia Fibonacci? Paulina, ¿qué es la secuencia Fibonacci? Platícanos un poquito qué es. Híjole, no, perdón, hay dos Paulinas. Adelante. Bueno, yo hablando del número áureo, es esta figura como perfecta que se encuentra en todos lados de la naturaleza, ¿no? Es como como una fórmula de belleza en todo lo que encontramos en la naturaleza, en las obras de arte, en las fotografías, etcétera. Así que es. Visualmente muy, pues, rico. Así es. Esta fórmula o esta secuencia Fibonacci que Rafa nos acaba de regalar suele ser este número áureo de alguna forma proporciones perfectas que lo que nos ayudan es a encontrar, es decir, la naturaleza, el mundo nos dice, oye, esto es lo que funciona. Y asimismo también los genes y la mutación de las ideas, así como es la evolución de las especies y solamente los fuertes sobreviven, de la misma forma los mejores negocios son los que trascienden, ¿no? Y esto lo vamos a ver en todos los refritos que existen, todas las cosas. Lo que les quiero decir es, no tengamos miedo a copiar, no tengamos a ir respecto a las cosas que están validadas. ¿Por qué? Porque ahí está el éxito. Y por lo mismo que está el éxito y por lo mismo que encontramos estas llaves o estas claves, es que la gente está dispuesta a tenerlo más cerca. ¿Qué quiero decirles con esto? Al final, un último ejemplo también podría ser en el caso, por ejemplo, de Napoleon Hill, que tiene su libro de Think and Grow Rich, y hoy en día el vehículo inicial puede ser que murió, pero hoy tenemos una multitud de otros estilos, medios, evoluciones digitales que nos ponen al alcance de nuestras manos, y a pesar de que este material se creó hace casi 100 años, es tan bueno que sigue estando con nosotros. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto y por qué le dedicamos casi 20 minutos a una explicación de este carácter como biológico natural? Porque por alguna extraña razón no somos objetivos, o a lo mejor el cliente o el dueño de un negocio no es tan objetivo para darse cuenta
que su negocio quizás no tiene este gen ganador. Entonces hay que ser muy, muy objetivos y no hacer franquicias por hacerlas. Tenemos que encontrar, o licencias, tenemos que encontrar esos modelos de negocio que estén validados, que tengan una buena forma, una buena estética, una buena estructura, que nos puedan dar, es decir, tenemos que copiar lo que es excepcional, no lo que es común, no lo que es pasajero. Si no tenemos un proyecto que es excepcional, entonces quizás este tipo de modelos no es para ustedes. ¿Por qué? Pues porque realmente están destinados a morir. Es decir, si no ustedes no hacen este ejercicio de ser objetivos, de hacer que las cosas que realmente valen la pena se repliquen, probablemente no nomás se van a meter ustedes en problemas, sino también a la gente que confía en ustedes. Entonces, ese tipo de negocios están hechos para que las cosas que realmente valen la pena, y eso evidentemente es el resultado de mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que de pronto a veces hay cosas que no nos explicamos por qué, pero funcionan. Entonces hay que conceptualizar solamente lo que es demasiado bueno como un estándar básico para saber que ese tipo de cosas deben de replicarse y no otras. Además de lo bueno, tiene que tener estética, porque es un elemento esencial. Y a pesar de que estos muffins de la izquierda podrían saber buenísimos, si no se ven bonitos, no los vamos a comer. Entonces, a pesar de que tenga un buen sabor, un buen contenido, una buena consistencia, igual que las medicinas, saben horribles, por eso tienen que poner el sabor a cereza o a mandarina. Entonces, tenemos que hacer una combinación entre estética y esencia. Y bueno, la estética también es una forma de meme que pasa generación por generación, y conforme vamos evolucionando y conforme vamos llegando a nuevos puntos de la vida, habrá tendencias en las cuales tendremos que encasillarnos, ¿va? Entonces, igual lo hace McDonald's, igual lo hacen los demás. Entonces, no es el éxito, como les decía al principio, lo que hace a los buenos genes, sino los buenos genes los que hacen el éxito. Si ustedes tienen un modelo de negocio que tiene cualidades, entonces ustedes como vehículos serán aquellos que puedan dar esa posibilidad de que ese negocio se expanda. Pero no piensen que porque ustedes son muy buenos para hacer este tipo de réplicas de negocios, quiere decir que el negocio se va a expandir por sí solo. Espero que esta cantidad de información y este tema como comparativo les haga sentido, porque espero que cuando lo tengan enfrente y tengan que discernir entre hacer o no hacer, pongan sobre la balanza este primer concepto. ¿Hasta aquí hay alguna duda en relación a esto? No, todo súper bien. Gracias. Bueno, pasamos con otro segundo concepto que es importantísimo, sobre todo por el momento histórico que estamos viviendo, que tiene que ver con las organizaciones exponenciales. ¿Por qué? Primero porque estamos a punto, quienes han estado conmigo antes también saben que el tema a mí me apasiona. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, la revolución digital, estamos entrando a esta parte del Internet de las cosas, y cada vez hay una teoría que es la teoría de Moore, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero al final cada vez esta evolución cada vez es más rápida. Y bueno, vivimos en una época, como les menciono, que evoluciona con muchísima rapidez. Esta gráfica es un aceleramiento condensado del crecimiento tecnológico, y veamos cómo, particularmente desde 1400, donde se inició con la imprenta, hasta el 2020 que estamos, vean la cantidad de cosas que se han creado en los últimos años. Es abrumador la cantidad de tecnología que hemos generado en los últimos años, y la realidad es que esto no va a cambiar. De hecho, la curva se va a acelerar mucho más en los próximos años. Por otro lado, también la parte de la inteligencia artificial está, en teoría, en 2015, en esta cuestión del desarrollo y la evolución. En 2015, la tecnología sobrepasó el poder mental de un ratón. En teoría,
para el 2023 el Machine Learning o las máquinas podrán sobrepasar el poder, el brain power o el poder de la mente de una persona. Es decir, va a tener una capacidad mayor. Y se prevé que para 2045 el Machine Learning o esta inteligencia artificial superará el equivalente al brain power de toda la humanidad combinada. Esto no es para asustarnos, aunque sí pudiera asustarnos, parecerá que es llegar muy rápido y a lo mejor no lo vemos todavía en el día a día, pero cada vez va a ser mucho más tangible. Y es por esto que es importante, y esto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con franquicias? Pues mucho, porque tenemos que contextualizar y poner en contexto estas cosas que van a empezar a evolucionar de forma muy rápida y que al final pueden llegar a afectar o pueden llegar a beneficiarnos de forma muy importante a estos modelos de negocios que nosotros queremos replicar y expandir. Les explico un poco más adelante, por favor, ténganme paciencia porque este tema de verdad que es bueno. La capacidad tecnológica se dobla cada año, pero también el costo de desarrollar esa tecnología se reduce por mitad. Entonces, de alguna forma, cada vez es el doble, el doble, el doble y se reduce a la mitad y la mitad a la mitad. Un ejemplo de esto son las impresoras 3D. Las impresoras 3D hoy en día empiezan a parecer que son de alguna manera una tendencia nueva de fabricación y que apenas empieza a tener un poquito de auge dentro de nuestras vidas. Todo mundo, ¿quién conocía o quién conocía un poco acerca de las impresoras 3D hace 5 años? Hace 5 años alguien conocía ya, había sabido acerca de las impresoras 3D. Hoy estamos en 2020, pensemos en 2015. Paulina Coelho dice que no, Michelle dice que no. ¿Alguien más? Guillermo dice que sí, hace en 2015. Michelle dice que hace unos 2 años sí. Y la realidad es que no lo conocíamos porque hay un periodo entre la creación del producto y cuando empezamos a conocer acerca de este, en donde se llama el disappointment, es que es una curva en la cual el producto o el proyecto no es tan bueno. Es decir, está en proceso de desarrollo, está en proceso de creación y no es tan bueno y de alguna forma en ese punto no vale la pena, pero hay un punto donde la curva llega o nos alcanza y es ese momento donde todos empezamos a conocer acerca de eso. Para sorpresa de ustedes y de mí también, porque yo no sabía esto hace poco, la impresora 3D tiene más de 30 años de existencia. Entonces, ese tipo de cosas que pareciera que son nuevas no lo son tanto, pero llegan a un punto donde nos alcanzan e incluso nos rebasan y estoy seguro o estamos seguros que esta tecnología va a cambiar de forma radical la industria y los chinos lo saben, por eso es que están tan comprometidos en explotar los últimos años que les quedan a China como la manufactura del mundo, porque a lo mejor el día de mañana no se va a requerir tanta manufactura porque a lo mejor va a estar al alcance de una impresora 3D que seguramente va a acortar las distancias porque los productos que requerimos hoy, ahora, aquí, seguramente con bajar una licencia de un diseño podremos tenerlos en cuestión de minutos. Entonces, esto va a cambiar demasiado la forma que hacemos las cosas. Y tenemos que conceptualizar que hay un crecimiento que es lineal y un crecimiento que es exponencial como parte de esto. Si pensáramos en un crecimiento lineal y damos 30 pasos, que más o menos un paso es aproximadamente 1 metro, en esos 30 pasos recorreremos aproximadamente 30 metros. Pero si lo hacemos de forma exponencial, al llegar al paso 30, es decir, como exponenciales, 1, 2, 4, 8, etc., llegaríamos a darle 27 vueltas a la Tierra cuando diéramos el tercer paso. Es decir, considerar o conocer la cuestión de la exponencialidad no es algo que estemos tan relacionados, pero cada vez es algo que vamos a ver más y más cerca. ¿Por qué? Porque el crecimiento tecnológico está siendo exponencial. Esa es la curva. Cada año es el doble, el doble, el doble. Entonces, imagínense el doble del 2020 al 2030 van a haber cambios radicales en la forma que hacemos las cosas. Así es como se ve un crecimiento exponencial en contra de un crecimiento lineal. Y la pregunta realmente aquí es, ¿cómo vamos a gestionar tanto crecimiento?
Entonces, para todo esto y mi intención de poder aterrizar ese tema, que a lo mejor pareciera que no tiene nada que ver con franquicias, es que sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de detectar que hay organizaciones, que hay ideas, que hay proyectos que son exponenciales, que no nomás son buenos, sino que también son exponenciales, entonces estarán subiéndose no a una ola, sino a un tsunami. Y es lo que quiero que aprendan, porque ustedes pueden, el tema de ser exponencial no nomás es un tema de, digamos que no es por suerte que suceden las cosas, es porque conocemos una metodología, conocemos las bases de lo que puede llegar a ser exponencial o de lo que puede cumplir con estas características y podremos entonces modelar este tipo de negocios donde nosotros participemos de forma directa o indirecta, ¿va? Entonces, todo tiene un porqué, ahorita vamos ahí. En materia de tecnología o en el Internet de las Cosas que está haciendo esta cuarta revolución, hoy en día se calcula que hay 50 billones de aparatos o de devices o de elementos o de artículos conectados a Internet. Y se supone que para 2030 habrá muchísimos, muchísimos más, pero realmente cada vez estamos más interconectados. Otra cosa que es importante es que vivimos un evento mundial como el COVID y la transformación digital en solamente 6 meses avanzó en México casi 3 años. Hay quien dice que fueron 6 años, sobre todo en la parte del comercio digital. ¿Y por qué les menciono esto? Pues bueno, primero vamos a platicar 2 casos de disrupción, pero también vamos a ver un par de ejemplos de lo que tiene que ver esto y cómo se cruza con el tema de franquicias. El primero, cuando hablamos de disrupción, ahorita no nos va a quedar muy claro el término, pero se los prometo que un poquito más adelante sí. En Argentina, el mercado de lavado de autos disminuyó 50% de un año a otro. Y la gente en Argentina estaba, sobre todo la gente de los dueños de coches, estaba preocupados porque no sabía qué estaba sucediendo. Es decir, no había un cambio económico, no había una campaña en contra de los lavados de autos, no había nada, no había ninguna externalidad que tú pudieras darte cuenta o poder pensar que era causante de este problema que estaban generando. Entonces, solamente pasó así de un año a otro. Después de todo un análisis que hicieron en esta industria, se dieron cuenta que habían sido a través de los dispositivos móviles y también que las precisiones de los análisis climatológicos cada vez eran mucho mayores, es decir, cada vez eran más precisos. Y entonces la gente, cuando sabía que iba a llover, pues mejor no lava el coche porque lo lava mejor pasado mañana ya que deje llover. Entonces concluyeron que la gente ya confiaba mucho en estas proyecciones y se anticipaban a las lluvias y por eso evitaban lavar sus coches. Así de simple, así es real. Otro ejemplo de esto, que también es súper importante y que de pronto va a hacerle sentido también, tiene que ver con Volvo. Volvo está por lanzar su línea de autos de conducción autónoma. Y a la vez, también Volvo declaró que serán ellos quienes se encarguen de las pólizas de seguros en la compra de sus autos. Esto obviamente, ¿por qué? Porque un coche autónomo, perdón por la redundancia, un coche autónomo tiene la posibilidad, pues primero de no chocar, de anticipar los trayectos, de conducirse solos, de evitar los errores humanos, un montón de cosas que obviamente al momento de disminuir tanto esa tasa de riesgo, pues vuelvo y dice, pues yo confío tanto en mis coches que yo te voy a asegurar. Dentro de la compra de tu coche viene un seguro por cualquier accidente que puedas llegar a tener, causado obviamente por el coche. Imagínense esto cómo le cambia el negocio a las aseguradoras. ¿Por qué? Porque a lo mejor de aquí a 10 años, cuando todos los coches pueden llegar a ser autónomos, pues a lo mejor el seguro de tu coche ya no va a ser tan necesario. Y a lo mejor también eso puede llegar a cambiar el real estate, porque que vivas lejos o cerca no va a hacer tanto sentido, porque como no va a haber atascos, no va a haber de pronto embotellamientos, porque como todo está de alguna forma programado para que funcione, si tú sabes cuánto llegas a llegar a cada otro, posiblemente podremos vivir un poco más lejos porque no tendremos que tener la necesidad de vivir al lado. Entonces, eso es algo que está sucediendo, es algo que está a punto de suceder. Tesla no es un coche, es una iPad con ruedas y es una computadora que se mejora cada semana que está recibiendo sus actualizaciones. O sea, esto lo estamos viviendo ya. Entonces, esta radicalidad de la industria suele suceder cuando hay un tercero
que ni siquiera lo vimos llegar. Por ejemplo, Tesla pone de nervios a todas las empresas de energía, porque Tesla se está metiendo también en el tema de baterías y de creación de energía solar. Entonces, imagínense lo que puede llegar a causar, o el revuelo que puede llegar a causar en contra de los competidores actuales. O, por ejemplo, en el tema de las fintech, pues las fintech, o sea, los bancos están preocupados no tanto por los otros bancos, están preocupados por las fintech, por eso ponen regulaciones tan bravas, porque pues, son las que están llegando a hacer cambios radicales en el mercado y que los pueden dejar fuera de la jugada de forma completa. Y así como unos suben, como en lo que es el comercio electrónico por medio del COVID, Amazon reportó 75.5 billones de revenue en el primer cuarto del 2020, también otros bajan. Si no nos damos cuenta de que todo esto está sucediendo, pues ahí los voy a ver viendo, haciendo franquicias respecto de un negocio de retail, a ver cómo les va en 10 años. Por eso es que es tan importante concebir y tener la vista y los ojos en las cosas que van a pasar de aquí a lo mejor a los siguientes 10 años, porque no es que no hagan las cosas. Yo no invito a decir, no, ya para qué hacemos las cosas, de todos modos van a cambiar todo. No, más bien vamos anticipando y vamos buscando hacer modelos de negocio que puedan tener estas cualidades, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son estas cualidades de los negocios disruptivos, de los negocios de crecimiento exponencial, para que ustedes, cuando estén en la posibilidad y al mando de hacer un proyecto con esta naturaleza, tomen en consideración estas cualidades o estas características para que este negocio no crezca rápido, sino que crezca de forma exponencial. ¿Hasta aquí alguna duda? Oye, Aldo, yo tengo una. Dime, Roger. ¿Qué cambios ha habido en temas legales? Así como todo esto que hemos visto, ¿ha habido algún cambio legal tecnológico? ¿Alguna regulación, algo así similar, pero trasladado al mundo legal o no? Sí y no. Justamente con la incorporación de México al TEMEC, estamos viviendo la transición de una nueva ley en carácter de propiedad intelectual y derechos de autor, que ya fue publicada. No ha entrado en vigor todavía, pero estamos a punto de vivir un cambio legislativo de forma importante. No tan importante como lo requiere en este momento la industria, pero suficientemente bueno como para hacer un cambio. Entonces, sí ha habido un cambio, o sí está existiendo un cambio en la legislación, pero yo creo que todavía en estos saltos cuánticos que damos año tras año, yo creo que veremos poco a poco más evoluciones, sobre todo en la parte de los cambios en las regulaciones, ¿no? La verdad es que tú que eres startupero sabrás que dentro de la teoría de quienes adoptan la tecnología, el que tarda más en adoptar la tecnología siempre es el gobierno. Es decir, en el late adoption siempre está el gobierno, porque pues hay un costo político y porque tienen más resistencia a ser señalados como una equivocación. Entonces siempre veremos que va a haber gente dentro de esa curva que tú conoces muy bien respecto a la adopción de nuevas tecnologías. Siempre van a haber menos resistencia por parte de la comunidad completa. Alguna vez me causó gracia, pero tienen razón. ¿Cuándo es que el gobierno adoptó usar redes sociales? ¿Cuándo un gobierno tiene Twitter? ¿Cuándo un gobierno decide que es buena idea abrir una página de fanpage en Facebook, ¿no? Seguramente fue después de que muchos millones lo hicieran. Entonces, sí hay cambios. Sí es a través, particularmente es el Poder Judicial, a través de tesis, de jurisprudencias, de criterios jurisprudenciales, quienes posiblemente van poco a poco puliendo la ley a lo que sucede por medio de los casos que se van presentando, pero a mi particular punto de vista nos hace falta muchísimo, pero así funciona. Va, gracias. Hay muchos abogados por aquí, si alguien gusta complementar el comentario, me encantaría, porque este proyecto es de todos
Entonces, siéntanse con la libertad siempre de poder participar. Bueno, ¿cuándo es? He hablado mucho de estas organizaciones exponenciales, pero a lo mejor no tenemos una visión clara de lo que es una definición. Y una definición de esto podría ser, es aquella cuyo impacto, una organización exponencial es aquella cuyo impacto o producción es al menos 10 veces mayor en comparación a sus pares debido a las nuevas técnicas organizativas que aprovechan las tecnologías aceleradoras. Yo sé que a lo mejor esto no les dice mucho, pero les prometo que los ejemplos que vienen a continuación sí que lo harán. Bueno, hay 6 Ds de dedo de las organizaciones exponenciales y las vamos a definir una por una. La primera es la digitalización. Y es porque cualquier tecnología que se precie de ser ahora, o sea, tenemos que buscar medios digitales que nos permite en ese momento alcanzar a todo el planeta. La diferencia entre un modo tradicional o un modo no digital es que estamos limitados o prisioneros de nuestra geografía, de nuestra ubicación, para poder llegar a los demás. Sin embargo, en el momento que somos digitales, estamos a un clic de que cualquiera persona por medio de Google nos encuentre y nos indexe. Y en ese momento será que pasamos de tener un público consumidor de la cuadra en la que estamos a el mundo que nos rodea. Así que la primera condición es la digitalización. La segunda es la decepción. Ya lo hablamos, esta curva, el ejemplo del 3D es el ejemplo claro, es cuando cualquier iniciativa exponencial digital entra directamente en un periodo de decepción. Es esta curva que lo que busca es poco a poco afianzarse hasta el punto de llegar a ser exponencial. Es decir, todos los proyectos que tiene esta naturaleza no son de un día para otro que explotan. Tienen un proceso de generación, de mejora. Esta teoría de los genes podría ser un proceso de selección natural que poco a poco va afilando el proyecto, que va haciendo lo mejor y que habrá un punto donde lo haga despegar. Es esta línea que platicamos. Disrupción. La disrupción es el crecimiento exponencial tan veloz que se convierte rápidamente en disruptivo, y la innovación disruptiva casi nunca proviene del status quo. Es justamente lo que les platicaba acerca de Volvo, ¿no? Las aseguradoras no están preocupándose por la otra aseguradora, ¿no? A ver qué plan va a sacar. No, la aseguradora está preocupada de decir, oye, espérate. ¿Por qué? Porque a lo mejor de aquí a 10 años ya no hay seguros para coches. ¿Por qué? Porque las automotrices están tomando el mando de control de la seguridad de los coches, y cada vez los choques van a ser una cuestión mucho más rara, por lo cual a lo mejor ellos estarán dispuestos a asumir el riesgo de asegurar los coches porque saben como promesa de valor que estamos tan seguros que no vas a chocar que nosotros mismos te aseguramos con la compra de tu vehículo. Entonces, por lo general, este tipo de son las cosas que suceden, ¿no? Y los ejemplos de diario, ¿no? El ejemplo de Kodak, que de pronto llegó la cámara digital. Ahorita vamos a hablar sobre otras 2Ds que lo explican bien. Pero generalmente la amenaza no viene de los competidores que están uno a uno peleando, sino de alguien que no tiene nada que perder, que hace las cosas completamente diferentes y de pronto, de un día a otro, cambió la jugada, ¿no? Entonces, la amenaza real casi para cualquier negocio no proviene de la competencia, sino de las startups. Los expertos se convierten en frenos y desaceleradores de la innovación. Hay una historia muy curiosa que sucede con Kodak. Kodak, aunque ustedes no lo crean, fue quien creó realmente por primera vez la cámara digital, pero decidieron ellos mismos hundir ese concepto, ese proyecto, porque iba o atentaba en contra de su modelo de negocio. Entonces tuvo que ser alguien de afuera quien sacara la cámara digital para sepultar a Kodak. La siguiente D es la desmaterialización, que es cuando algo es realmente disruptivo, lo que ocurre es que se desmaterializa, es decir, físicamente desaparece. Es un shortcut, es un atajo que hace que las cosas cambien de forma radical, como lo que mencionaba las cámaras de fotografías o los GPS, que hoy se encuentran todos incorporados en el celular.
hay un tema también muy interesante respecto a esta desmaterialización y es un caso que en este mismo libro lo explica muy bien, que es el caso de Nokia contra Waze. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Nokia contra Waze? Bueno, les explico. En 2007, el gigante finlandés Nokia gastó una pasmosa suma de 8.1 mil millones de dólares. O sea, 8 mil millones de dólares es algo bestial. En adquirir Navteq, era una compañía de navegación y mapas en carreteras, particularmente en Europa. Nokia seguía la pista de Navteq porque esta dominaba la industria de los sensores de tráfico en las carreteras y Nokia llegó a la conclusión que controlar estos sensores le permitiría dominar el nicho de los mapas y que esta información local, online y móvil pues obviamente le daría una ventaja frente a los competidores. Nokia estaba convencida de que la monitorización del tráfico global a tiempo real facilitada por Navteq le proporcionaría una capacidad de competir con la creciente presencia de Google en el terreno de datos a tiempo real y defendería el nuevo producto revolucionario de Apple, que en este caso era el iPhone. Y bueno, pues al menos esa era la teoría. Entonces, Nokia compra a Navteq como una posición defensiva. Lo que quería era decir, bueno, pues yo me dueño de la navegación porque al final voy a hacer que dependan de mí para efectos de controlar la navegación en tiempo real porque yo tengo sensores, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos invirtieron en esta tecnología y desafortunadamente para Nokia, una pequeña compañía israelí llamada Waze se fundó al mismo tiempo. En lugar de realizar una inversión masiva en capital de sensores hardware en las carreteras, los fundadores de Waze decidieron recoger la información de la localización a través del crowdsourcing, es decir, aprovechando los sensores de GPS de los teléfonos de sus usuarios, el nuevo mundo de los smartphones recién anunciado por Steve Jobs para obtener información sobre el tráfico. Es decir, cada uno de nosotros seríamos un sensor para ellos que estarían alimentando de forma recurrente a la base o a la información de tiempo real de Waze en ese momento. En 2 años, Waze tenía tantas fuentes para obtener información de tráfico como sensores que tenía Navteq. Es decir, solamente en 2 años alcanzó la cantidad de sensores de Navteq y 4 años más tarde tenía 10 veces más fuentes de información que esta empresa. Lo que es más, el coste de añadir la nueva, una fuente nueva era esencialmente cero. Es decir, ellos para generar un nuevo alcance, un nuevo sensor, pues realmente no les costaba y ellos, Navteq, tenía que invertir bastante dinero en poner un sensor nuevo y para Waze era solamente promover que los usuarios usaran Waze. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo puedes competir one-on-one cuando a ti te cuesta muy caro poner un sensor y al otro nomás le cuesta generar un cliente? Y bueno, al final de esta historia, pues bueno, a Nokia, en este caso a Navteq, le costaba una fortuna poner los sensores. Nokia hizo una inmensa apuesta defensiva al adquirir un activo con la esperanza de realizar una maniobra evasiva contra iPhone, que en este momento, bueno, pues era el tipo de momento que aplaudía, que buscaba tener de alguna forma un contrapeso en la industria. Que al final esta inversión fue un total fracaso. En contraposición, en junio de 2013, Google adquirió a Waze por $1,000 millones, 8 veces menos de lo que le costó a Nokia adquirir Navteq. En ese momento la compañía no tenía infraestructura, no tenía hardware, no tenía nada más que 100 empleados. Lo que sí tenía eran 50 millones de usuarios y para ser preciso, Waze tenía 50 millones de sensores humanos de tráfico. Entonces, este es un ejemplo de cómo el crecimiento exponencial, la formulación de un modelo de negocio de una forma diferente, pues puede tener efectos diferentes. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Perdón, no he abierto mucho micrófonos, pero la intención es acabar rápido para que aprovechen su viernes. Bueno, otra de las Ds es la desmonetización. Esta es una consecuencia directa cuando la tecnología avanza tan rápido
y es que una vez que algo se ha desmaterializado, se desmonetiza y pierde valor. Es decir, si no existe algo que se pueda, no existe, si no existe, no se puede pagar por ello. Y esta situación está ocurriendo constantemente, por ejemplo, en Uber desmonetiza los taxis tradicionales, mientras que Craigslist la publicidad, ¿no? Igual Facebook, igual muchas de estas cosas que antes costaban, pues hoy no cuestan, ¿no? Hoy solamente es tan difícil como poner, por ejemplo, en Facebook Market un anuncio, lo que antes nos costaba a lo mejor ir al periódico y poner anuncio en el periódico clasificado, hoy ya es tan fácil como dar un clic, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo digital es que el coste marginal del marketing y las ventas son casi cero a través de la web. Esa es una forma de ejemplo respecto a esta desmonetización, es decir, cada vez va siendo mucho más bajo el costo. Y pensamos en web, pero también pensamos, hay un ejemplo también dentro de este libro respecto a lo que costaría. Por eso es que les digo que cada año la reducción del costo de la tecnología se va a mitad y mitad y mitad. ¿Cuánto costaría haber desarrollado un dron que hoy cuesta $10 en Amazon en contra de lo que hubiera costado desarrollarlo a lo mejor en el año 60? O la tecnología que tenemos en un iPhone, que a lo mejor nos puede costar cuando mucho $1,500 o $2,000, en comparación a la computadora que tenían para lanzar los primeros Apolos a la Luna, pues ese teléfono tiene mucha más capacidad que esas computadoras de aquel momento. Entonces, de alguna forma, esto, como les menciono, es exponencial y cada vez va costando menos. También hay otro ejemplo que tiene que ver con el genoma humano, que en esencia el primer genoma que se logró descifrar costaba casi $1 billón, cuando hoy por más o menos $100, $150 podemos tener nuestro estudio de nuestro genoma humano que nos puede ayudar a prevenir enfermedades o ser más eficientes en el consumo de comida. Por último, la última D es la democratización, que una vez que algo se desmaterializa, se desmonetiza, pasa a ser completamente democrático, ¿no? Y es decir, pasa a ser de todos. Y dos ejemplos importantes de esto es la energía. Se prevé, esto no se lo digan a nuestro presidente porque se va a enojar, pero se prevé que en el futuro, a través de energía solar, prácticamente la energía pasa a ser costo cero. ¿Por qué? Porque cada vez estamos eficientando más la forma de consumir energía y al final la energía no es un negocio para las grandes empresas, ya no es un negocio tan atractivo porque cada vez este negocio va a ser un negocio entre personas y cada vez van a ser nuestros propios recursos, nuestras zonas solares que vamos a poder ser autosuficientes. Igual hay muchas iniciativas respecto al Internet que buscan democratizar su acceso. Entonces, son dos tipos de cuestiones que hoy en día sí que cuestan, y si no, pregunten a la CFE, pero el día de mañana, tal vez en los próximos años, a lo mejor en 2 o ni 3, pero a lo mejor en 10 o 15 sí, estos dos recursos serán recursos totalmente democratizados. Y si no podemos alcanzar a verlo, entonces hacer una refinería parecería que es buena idea. Y esto no es un curso que tenga que ver nada con política, pero lo único que quiero es dejar claro el por qué hay ciertas cosas parecerían que no son tan buenas ideas si nos ponemos a ver cuál es el futuro inmediato, al menos en los próximos años, por lo cual hacer ciertos negocios, franquicias, tal vez deberíamos de revalorizar cuál es el futuro de este proyecto o de este tipo de concepto, modelo de negocio en los próximos 5, 10 o 15 años. Bueno, pues espero que estos dos conceptos les dejen un... Sí, Rogelio, te vi... Sí, oye, Aldo, sí, no puedo dejar de pensar cómo todo este tema de organizaciones exponenciales se cruza con las franquicias que conocemos hoy en día y creo que el hijo que sale de ellas es, pues a lo mejor una franquicia digital, o sea, como, no sé, pues tú lo ves así, ¿cómo, Sí, de cómo hecho... tú converges esos temas? De hecho, un proyecto que tú conoces particularmente, porque Rogelio es, aparte de ser un gran amigo, también trabajamos en proyectos juntos,
tiene esta característica, ¿no? De ser un proyecto que parecería que es una franquicia digital. Y lo que quiero es involucrarlos y conocer las posibilidades que se hacen, que a lo mejor en este momento ni siquiera tenemos concebidas, y decir, oye, ¿cómo una franquicia digital? Bueno, es que los negocios van para allá y están evolucionando y mutando. Y aunque la ley no los conciba, no importa, no vamos a apegarnos totalmente a la ley, porque la ley no percibe o no concibe todavía ese tipo de cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, los marketplaces, los lugares de venta, cada vez van a ser más importantes que a lo mejor los puntos de venta físico, ¿no? Entonces, imagínense el día de mañana tener una franquicia que nos puedan dar la concesión o la franquicia, pues de una marca en un canal digital, ¿no? Eso parecería que no está tan lejos de suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el canal digital como el canal offline, por así decirlo, pasarán a ser fuentes de negocios completamente diferentes. Y hoy en día, prácticamente el 30% del comercio en Estados Unidos ya es electrónico. Entonces, pronto será 50-50 y pronto a lo mejor veremos cada vez más recurrentemente quiebras, cierres de negocios tradicionales, y no por el COVID, sino porque la digitalización eficientiza costos, eficientiza productos, procesos, y tenemos que tener esto en mente, tenemos que tenerlo claro, porque si no, entonces estaremos haciendo franquicias muy bonitas de ventas de productos y obviamente pues serán proyectos que están destinados a fracasar en el mediano plazo. ¿Alguien hasta este punto? Bueno, esta es la primera introducción. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de lo que vamos a ver clase por clase, pero es importante para mí que se den cuenta que este curso sí es de franquicias, sí es de cómo hacer una estructura de negocios, sí es de cómo poder llevar esos negocios que son buenos, advierto, si no son buenos, no son franquiciables, cómo llevarlos a ese punto que ustedes están buscando y que den ese empujón para que no crezcan 1 o 2 unidades por año, que crezcan países enteros. Vamos quitándonos estas limitaciones, y en el momento que son digitales, que tienen esta posibilidad de ser exponenciales, olvidémonos de las legislaciones, hagamos negocios, que por eso las licencias es una forma de hacer, no franquicias, porque las franquicias son un tipo de contrato, son un contrato tipificado, pero por eso es que estamos hablando de licencias. Entonces, pensemos más allá, pensemos en exponencial, y espero que durante todo este curso vamos a ver los conceptos, no solamente enfocados en las franquicias tradicionales, sino en las licencias y las licencias que pueden trascender fronteras. ¿Hasta aquí alguna duda? Nos quedan poquititas hojas, nada más tiene que ver con lo que vamos a ver clase por clase. Y bueno. Adelante, Jorge. Un comentario. Desde Leonardo da Vinci tiene su obra del hombre perfecto. Híjole. Jorge, perdón, no sé si sea nomás yo, pero te escucho muy mal, perdón. Déjame, lo anoto. Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, la primera clase, que es la del lunes, veremos el negocio y sus indicadores para ver realmente qué negocio tenemos enfrente, cómo saber cuándo tenemos un negocio que es franquiciable, qué proyectos que son nacidos para ser franquicia, que tienen más cualidades de ser expansibles, y cómo probar si el negocio está listo o no. En la clase número 2 veremos la planeación estratégica de las franquicias, los estudios de mercado, cómo hacer un estudio de mercado, un benchmarking. Veremos herramientas de planeación estratégica como el 5 Force de Porter o el Blue Ocean Canvas y el PEST Analysis para conocer qué sucede cuando estamos haciendo planeación, sobre todo en otros países que no alcanzamos a lo mejor a ver ciertas circunstancias y que pueden causarnos errores muy graves, que obviamente ponen en riesgo el negocio. En la tercera clase vamos a ver proyectos de alta escalabilidad que tienen que ver con estas cuestiones de proyectos de carácter exponencial y elementos que otorgan esta escalabilidad.
y también definiendo y afilando el modelo de negocio para que tengan esta escalabilidad que estamos buscando. En la cuarta clase veremos la estructura legal de las franquicias, propiedad intelectual básica, estructura legal de las mismas, todo lo que tiene que ver con el contrato, principios y aspectos legales de la franquicia. En la quinta clase veremos estructura de los manuales, operativos, administrativos, de imagen y administrativos. Y en la sexta clase veremos todo lo que tiene que ver con la comercialización de las franquicias o licencias, todo lo que tiene que ver con los valores de salida de las franquicias y licencias, la estrategia de costos de franquicias y licencias, el retorno de inversión, la regalía, brochures, todo lo que tiene que ver con esta estructura de comercialización, el proceso de venta y la circular de oferta de franquicia, que es una cuestión que es necesaria para efecto del modelo de negocio. En la séptima clase vamos a ver el contrato, vamos a ver la estructura del contrato, la confidencialidad y problemas comunes relacionados al contrato. La clase 8 vamos a ver la puesta en marcha, post firma del contrato, es decir, en la parte de aterrizar el modelo de negocio para empezar la operación, las responsabilidades y derechos, la capacitación y la entrega de manuales y condiciones de uso. En la clase 9 veremos la puesta en marcha, desarrollo de la franquicia, la puesta en marcha de unidad, los problemas comunes de operación cuando arrancamos, conocer que en los negocios también hay una curvita para arrancar, las faltas, las amonestaciones que podemos llegar a tener y la atención, la asistencia técnica y la distribución, que es algo importantísimo para que el negocio funcione. Al final, en la 10ª clase veremos los problemas legales de las franquicias, casos prácticos respecto a controversias, prevención de conflictos y estructuración corporativa eficiente. Y bueno, hasta aquí por hoy es todo. Dejo los micrófonos abiertos por si alguien tiene alguna duda. Voy a dejar de grabar para que quien vea esta primera sesión informativa no se eche todos los comentarios que a lo mejor no son de su interés. Y obviamente si alguien tiene alguna duda respecto a algún tema, se va a abordar o no se va a abordar o cómo se puede abordar, pues estoy más que feliz de poder responder. Y si no, entonces podemos empezar el viernes como es debido.